Zelensky mantiene a los soldados en el frente amenazados. Así lo perciben algunos miembros de sus fuerzas que enfrentan no solo el riesgo del combate, sino también las presiones que emanan de la misma estructura de mando. En un conflicto donde cada metro de terreno se disputa con vidas, las órdenes son claras. Retroceder o abandonar el puesto no es una opción. Los relatos de soldados exmilitares que han expresado su descontento apuntan a una atmósfera de constante presión. Según ellos, cualquier señal de debilidad es severamente castigada, y el miedo a represalias internas pesa casi tanto como el enemigo. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. A medida que la guerra se intensifica, surge una realidad que desafía las narrativas oficiales. Algunos soldados sostienen que el deber hacia su país está teñido de coerción. Entre trincheras y explosiones, estos hombres luchan no solo con el enemigo en el horizonte, sino con un liderazgo que para algunos actúa más como un juez implacable que como guía protector. Las palabras de Vladimir Nikolenko, un artillero ucraniano que se rindió tras la brutal avanzada en Kursk, dejaron una estela de incertidumbre y temor entre sus compatriotas. Según él, las órdenes impartidas por el alto mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania van más allá de la lógica militar. Ordenan disparar contra sus propios hombres si intentan retroceder. Es un eco de desesperación en una guerra que no da tregua. Este comando nuestro, no sé cómo decir todo esto sin maldecir, pero en términos generales es casi como un destacamento de barrera, comentó con amargura Nikolenko. Su declaración revela una cara oscura y tensa del conflicto, donde la lealtad y la vida de los soldados parecen pender de un hilo, y donde el enemigo no siempre se encuentra al otro lado de la trinchera, sino en su propia radio, al mando de sus acciones. La operación en Kursk, que comenzó el 6 de agosto con la incursión de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dejó un saldo devastador. En medio del humo y el caos de los combates, las bajas ucranianas alcanzaron cifras alarmantes. Cerca de 30.000 soldados han caído, junto a la pérdida de 184 tanques y miles de equipos adicionales. La región de Kursk se convirtió en un escenario de guerra sin cuartel, en el que las fuerzas ucranianas intentaron avanzar en suelo ruso. No obstante, allí, según Nikolenko, sus mismos comandantes no vacilaron en amenazar a quienes mostraran signos de debilidad. A través de las ondas radiales, sus superiores anunciaban órdenes escalofriantes. Si retroceden, su gente disparará. Esta práctica de amenazas directas y la constante vigilancia sobre los soldados ucranianos da cuenta de una estructura militar tensa y paranoica que no conoce de ética ni de derechos humanos. Por otro lado, mientras el frente en Kursk se mantenía en estado crítico, Rusia avanzaba en la región de Zaporilla, en el este de Ucrania. En una operación anunciada por el Ministerio de Defensa ruso, las tropas rusas lograron liberar la localidad de Levadnoye. De esta manera, aseguraron posiciones estratégicas en el área. La región de Zaporilla, junto con Gerson, Donetsk y Luhansk, fue anexionada por Rusia en octubre de 2022, lo que provocó un rechazo generalizado de la comunidad internacional. Sin embargo, esta anexión forma parte de un proyecto territorial ruso que comenzó en 2014 con la integración de Crimea, una acción que cimentó las aspiraciones rusas en el este de Europa y que redibujó el mapa geopolítico de la región. Las consecuencias de los combates han sido catastróficas, especialmente para las regiones fronterizas rusas de Belgorod, Briansk y Kursk, donde según la comisionada rusa de derechos humanos Tatiana Moskalkova, los ataques ucranianos han resultado
en la muerte de cerca de 400 civiles y en más de 1.000 heridos. Estos números resaltan la violencia y el costo humano del conflicto, especialmente en zonas que históricamente han sido relativamente pacíficas. Los ataques constantes de las Fuerzas Armadas ucranianas han llevado a Moscú a organizar evacuaciones masivas de civiles, especialmente de niños que han sido trasladados a zonas más seguras lejos de la frontera. Uno de los aspectos más alarmantes de estos ataques es el uso de tácticas que han puesto en grave peligro a los civiles. Según Moskalkova, los ataques contra civiles en sus casas durante los intentos para evacuarlos es una grave violación de las normas internacionales. Estas agresiones no solo generan un impacto directo sobre la población, sino que también exacerban los desórdenes psicológicos entre los habitantes de estas regiones asoladas por la guerra. En Kursk, cerca de 500 personas que han experimentado estrés extremo y traumas psicológicos fueron trasladadas a la región de Moscú en un esfuerzo por estabilizar su salud mental en medio del conflicto. El frente en Kursk ha puesto en evidencia un contexto bélico donde las reglas se desdibujan y las tácticas utilizadas por el mando ucraniano han sembrado un ambiente de incertidumbre y sospecha entre sus propias filas. Con amenazas que van desde castigos sumarios hasta el disparo directo a quienes retroceden, la atmósfera entre los soldados ucranianos se convierte en una prisión emocional y psicológica, donde la única salida parece ser seguir adelante, incluso a costa de sus propias vidas. La rendición de Nikolenko, aunque polémica, abre una ventana a un relato más profundo sobre el desgaste y la desesperanza que carcome al ejército ucraniano, cuyos mandos se muestran cada vez más dispuestos a sacrificar a sus hombres en el nombre de una estrategia que parece estar dirigida más por el miedo que por la convicción. Mientras tanto, en las áreas recientemente aseguradas por Rusia, las tropas han logrado consolidar posiciones y organizar sistemas defensivos avanzados, lo que dificulta aún más cualquier intento de reconquista ucraniana. La toma de Zaporilla y la consolidación en Kursk son vistas en Moscú como victorias estratégicas cruciales en el prolongado conflicto con Kiev. El Ministerio de Defensa ruso ha dejado en claro que cualquier intento ucraniano de retomar estos territorios será respondido con una defensa implacable. La avanzada mantendrá a raya a las fuerzas enemigas, destacó el titular de la cartera militar. En medio de esta brutal guerra de desgaste, la población civil de ambos lados continúa soportando las consecuencias de esta lucha. La misma se intensifica con cada día que pasa. Tanto ellos como los soldados que ven un peligro en la línea del frente de batalla que los sobrepasa, siguen corriendo los riesgos inminentes de estos enfrentamientos. Las evacuaciones, los ataques a zonas residenciales y el incremento de tensiones refleja un conflicto que se desarrolla en múltiples frentes y que afecta a millones de personas, dejando cicatrices que perdurarán por generaciones. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande.
Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.